Hola y Dios bendiga. Hoy vamos a tratar la segunda parte de lo que sería el tema sobre las contradicciones de la ley judía que encontramos en la Torá, en la Biblia. Y vamos a hablar específicamente en este segundo tema sobre la ley que dice no te harás imagen. Esta ley se encuentra en el Éxodo 20, versos 4 al 6, y en el libro de Deuteronomio, capítulo 5, verso 8. Vamos a leer, por ejemplo, lo que dice en Deuteronomio. Dice, no te harás para ti escultura, ni imagen alguna de cosa que esté arriba en los cielos, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Es muy específico diciendo que no te harás escultura, ni imagen alguna. En Éxodo 20, 4, 6 nos dice, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni debajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte celoso, que visito la maldad de los pobres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, etcétera, etcétera. Entonces, algo importante a notar aquí es esto. ¿Qué es lo que dice la ley? Simplemente no te vas a hacer imagen de nada. No te vas a hacer imagen para honrarla de ninguna manera. Ni de las cosas que están en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. No harás escultura como hacían otros pueblos de los dioses o de cosas, también de animales, para adorarlos o para simplemente honrarlos, porque ni siquiera utiliza la palabra adoración, aquí siempre dice para honrarlos, simplemente lo dice. Ahora, ¿dónde se contradice esta ley? Esta ley se contradice muy fácil. Más adelante, nosotros vemos en el capítulo 25 del mismo libro, del Éxodo, donde se le es ordenado, según esta ley a Moisés, que construya un arca. Un arca que sería el arca de la alianza o el arca del pacto. Y esta arca entonces debía de estar puesta en un tabernáculo. En un tabernáculo donde había un lugar santo y allí estaría colocada esta arca. En esta arca se colocarían, la arca es como veremos aquí en la imagen, como un pequeño lugar así, ¿verdad? En esta arca se colocarían lo que son las tablas de la ley, las cuales fueron talladas por Moisés en el monte. Recordemos que según lo que narra la misma historia bíblica, estas tablas fueron talladas por Moisés. Luego estaría la vara de Aarón y estaría el maná, y también estarían entonces unos querubines colocados en la tapa del arca, uno en cada extremo. Es decir, unos querubines que vamos a ver aquí también en la imagen, que están colocados de esta manera. Estos querubines no son más que una escultura hecha de algo que se supone estaría en el cielo. Con lo cual, así de simple y así de manera tan llana, ya se está violando esta ley o se está contradiciendo. ¿Por qué? Porque primero te dice en el capítulo 20 que no hagas escultura de nada de lo que está en el cielo, y en el capítulo 5 de Deuteronomio, de nada de lo que está en el cielo, de nada de lo que está en la tierra ni debajo de la tierra, y que no la honres tampoco, también te dice, y no te harás imagen, dice, y ahora te está diciendo, hazte una imagen, haz esto, haz estas esculturas y ponlas allí. Y esta arca luego nos está ordenando, o estuvo ordenando al mismo pueblo judío, que la honrara. Esto se consideraba un lugar santo, porque se presuponía que allí estaba la presencia de Dios. ¿En qué se diferencia esto de lo que hacían otros pueblos? La única diferencia es que otros pueblos tenían más de un Dios y por lo tanto tenían más de una figura que representaba a lo sagrado, a lo santo. ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué se introduce esta ley? Esta ley se introduce porque tanto en el pueblo judío como en otros pueblos vemos que existen estas esculturas, estos lugares sagrados, que luego en el caso del pueblo de Israel, cuando primeramente estaban llevándolo en el tabernáculo, en el desierto, lo que hacían era que allí donde estaba el tabernáculo, allí era donde estaba la presencia de Dios, pues allí era donde estaba la sede del poder político y religioso de la nación. En las otras naciones sucede exactamente lo mismo. Los templos
los lugares donde están las esculturas de los dioses, de los diferentes deidades. Esos son los lugares donde está el centro del poder político y religioso de esas naciones antiguas, sea el pueblo judío o sean las naciones paganas. Ahora, ¿qué nos enseña Jesús? Jesús nos cuenta la historia en los evangelios, que esto es en el libro de San Juan, del capítulo 4, del 20 en adelante. Nos cuenta la historia de que Jesús se encontró con una mujer de Samaria. Y resulta que, si recordamos, en algún momento el Estado de Israel o el reino de Israel fue dividido en dos. Cuando el reino se divide en dos, ¿qué tú tienes que hacer? El reino de Israel y el reino de Judá. El reino de Judá ya tenía el monte que se consideraba sagrado, que era donde estaba el arca, donde estaba el templo, y allí era donde se adoraba, y eso era lo que le daba legitimidad, supuestamente, al poder central, al poder político que está sobre el pueblo. Entonces, ¿qué hicieron cuando se separó el reino de Israel? Ese reino, ellos también levantaron lugares altos, tomaron un monte y dijeron, aquí es donde vamos a adorar, aquí es donde se adora, aquí es donde se ofrecen sacrificios. ¿Por qué? Porque también necesitaban un lugar central que le diera legitimidad religiosa y política al poder del Estado, en este caso el reino de Israel, frente al reino de Judá, que ya estaban diferenciados. Como pasa en todos los pueblos, esto es algo que se repite una y otra vez. Y esta mujer de Samaria le dice a Jesús, textualmente lo voy a leer, le dice: nuestros padres adoraron en este monte, que no es el monte del templo en Jerusalén. Le dice, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Le pregunta a ella le dice esto a Jesús, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús le dice, sí, allá nosotros los judíos, porque Jesús era judío, era de Judá, nosotros los judíos tenemos, digamos, esta adoración y sabemos lo que adoramos, le dice Jesús. Y ustedes no saben lo que adoran, le dicen, y le dice varias cosas, pero ¿qué es lo importante de lo que le dice Jesús? Jesús le dice lo siguiente: cuando los verdaderos, pero voy a leer textualmente, y ahora dice, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre y en espíritu y en verdad, porque también tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo a la mujer, sé que debe venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús les dijo, yo soy el que está hablando contigo. ¿Qué es lo que Jesús está diciendo? ¿Qué es lo que podemos extraer de aquí? Justamente que no hay un lugar. No hay un lugar ni una cosa física. No hay un monte del templo. No hay un arca, no hay un templo, no hay otro monte en otro lugar, no hay una ciudad del Vaticano, no hay un templo local en nuestro barrio, que allí es donde está la presencia de Dios y que allí es donde nosotros debemos de adorar. Porque todas estas cosas se hacen con el fin de centralizar el poder. Ese es el objetivo. Se da una imagen física de algo físico, porque a Dios no lo podemos controlar. Nosotros no podemos, en verdad, porque Dios es espíritu, y como es espíritu en verdad, nosotros no podemos controlar que el pobre, que el menesteroso, allí en su ruina, reciba el Espíritu de Dios y que sea llevado por Dios a una verdad, y que sea también consolado por Dios, o lo que sea, una relación con Dios. No lo podemos evitar. Pero si nosotros convencemos a las personas de que hay una cosa física, llámese arca, llámese altar en nuestras iglesias, que en ese lugar es donde se manifiesta la presencia de Dios, le convencemos de eso, entonces nosotros vamos a lograr que ese menesteroso, pero también que aquella persona rica, que aquella persona de clase media, y que todas las personas que creen en esto, o lo que pertenecen a un pueblo, entiendan que sí, que hay una legitimidad en la centralización del poder. Hay una legitimidad en la centralización del poder religioso y político,
que está representada por esos lugares y esas reliquias que se encuentran en esos lugares. Démonos cuenta de que lo que había en el arca del pacto eran reliquias por un lado y imágenes talladas por el otro. Estaban reliquias talladas como en la tabla de la ley y imágenes talladas para ser honrada todo el conjunto como son los querubines, y habían reliquias que son cosas del pasado como la vara de Aarón o como el trozo del maná. Entonces, ¿en qué se parece eso a cosas que hemos visto en los últimos siglos? Se parece mucho y demasiado a las reliquias que nosotros vemos dentro de la institución católica. Hoy en día la gente va y peregrina a Jerusalén para ir algunos van para ver un muro que queda supuestamente de lo que es el antiguo templo de Jerusalén, donde estaba esta arca del pacto, donde estaba este lugar santo, donde se supone que era donde estaba la presencia de Dios. Y allí la gente van, y sobre todo los judíos van y dan sus respetos y honran aquel lugar, violando el primer mandamiento que leímos, que se contradice con este segundo mandamiento, porque diremos, cuando estas personas hacen eso, ¿están en contra de lo que dice la Biblia? No están en contra de lo que dice la Biblia. Están en contra de lo que dice la Biblia en el sentido de que la Biblia se contradice. En ese sentido sí, pero están amparados en el texto porque el texto manda a que ese lugar debe de ser honrado. Sí, lo dice. En un lugar te dice que no debes de honrar imágenes que sean hechas con las manos y que no las hagas, pero en otro lugar te dice que debes de honrar un lugar donde hay cosas hechas con las manos y imágenes de cosas que están en el cielo, imágenes de cosas que están en la tierra. Es de la contradicción, pero es que hay una necesidad de Estado. Y esto es lo que yo quiero explicarle. Muchas de las leyes que nosotros vemos de los judíos existen por la necesidad de un Estado, de un reino, de controlar a la gente, de aglutinar a la gente dentro de lo que sería una idea de Estado, una idea de reino, una idea de nación. Esto lo hacen todas las naciones del mundo. Todas las naciones del mundo crean una narrativa o se sustentan en gran parte en el ideario de una narrativa que está utilizada para darle forma y coherencia a ese Estado, a ese reino del mundo. Pero ¿qué pasa? Que el Espíritu Santo que nos da el Señor no está localizado, no está en una cosa, no está en una escultura ni en una reliquia, no pertenece a una persona, no hay alguien que tenga la autoridad suprema sobre las cosas del Espíritu, sino que el Espíritu hace como quiere con las personas que le reciben y con quien quiere. Es decir, que es Dios mismo, que es omnipresente en su manifestación espiritual en este mundo y que va a cada uno de nosotros por separado y que en cada uno de nosotros está ese lugar santo, que es el lugar donde habita el Espíritu Santo en ese momento. Y que no tenemos que centralizar el poder, que no tenemos que centralizar las cosas. ¿Estoy diciendo con esto que no hay necesidad de congregarse? Para nada. Sí, es bueno congregarse. Y sí, también es bueno que existan lugares adecuados para congregarse, como los templos que hoy construimos, aunque no deben de tener el sentido equivocado. ¿Cuál es el sentido equivocado? Decir que en ese lugar es donde está la presencia de Dios, porque es un lugar. O decir que allí hay un altar y que en ese altar es que está la presencia de Dios porque lo construimos. Si vamos al texto bíblico, veremos que incluso esto se contradice, porque también en el mismo Éxodo nos dice que no se debe de levantar altares hechos de mano de hombre. Y dice que un altar levantado por el hombre solamente puede ser o hecho de tierra o hecho de piedras. Pero esas piedras no pueden estar pulidas, no pueden estar cinceladas, no pueden estar trabajadas o obradas por el hombre. Pero ¿qué es lo que vemos en el templo de Jerusalén? ¿Y qué es lo que vemos en los que llamamos altares hoy en día? Vemos que esos altares se hacen con tierra, un montón de tierra o un montón de piedras que se encontraron por el camino. No es así, porque ahí hay una contradicción también. Porque en el mismo texto se manda a hacer ese tipo de altares que vemos bien elaborados, pero en el mismo texto también se manda que ese tipo de altar no se pueden hacer.
Hay mucha contradicción en esa ley y la razón siempre tiene que ver con la concentración del poder, con la legitimación del poder político. Jesús nos muestra el camino de la libertad. No a que no nos unamos, no a que no seamos naciones, sino a que lo seamos por la verdadera necesidad de estar unidos, que es la conjunción del amor, digámoslo así. La razón para unirnos no es para que unos tengan poder y otros no, sino que la razón para unirnos es para servirle a los demás. Esa es la verdadera razón. Y no es porque alguien ostenta o porque hay un lugar que represente el poder que viene de Dios. No, el poder que viene de Dios es horizontal para todo el mundo. Y el reino de Dios es un reino horizontal. Te estoy hablando todo esto es para que veamos el trasfondo. Este es el trasfondo que hay detrás de esto. Y como son normas creadas por los hombres, no importa que se contradigan, porque es que no vienen de Dios, vienen de los hombres. Son los hombres los que quieren acumular el poder, centralizar el poder y ponerlo para estar uno por encima de los otros. Jesús dice, en el mundo los reyes y los grandes y la gente importante del mundo se enseñorean de los demás. Y le dice a sus discípulos, en el reino de los cielos no es así. Con vosotros no es así, sino que el que se quiera hacer el mayor de ustedes, hágase como el menor, porque se trata de servir con amor, no de ser señores de los demás, no de ser honrados por los demás, sino de ser nosotros haciéndonos iguales a los demás o incluso, como dice Pablo, como menores a los demás. Este es el camino del amor y este es el camino del espíritu. No hay centralidad. Lo que hay es horizontalidad. Dios les bendiga mucho. Nos vemos en un próximo video.